Dios te bendiga, familia de Pomona en español. Te saluda David y hoy queremos seguir con nuestro estudio devocional del miércoles y hoy nos toca Génesis capítulo 20, versículos del 1 al 8. Mira lo que dice Génesis capítulo 20 del 1 al 8 y dice así: Abraham se trasladó hacia el sur, a Neguev, y vivió en un tiempo entre Cades y Shur. Luego siguió hasta Gerar. Mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara, diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelech todavía no había dormido con ella, así que dijo: Señor, ¿destruirás una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella mismo dijo: sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias. Y en el sueño, versículo 6, Dios le responde: sí, yo sé que tú eres inocente. Por eso no permití que pecaras contra mí ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo y él orará por ti porque es profeta. Entonces vivirás, pero si no le devuelves, puedes estar seguro de que tú y tu pueblo morirán. A la mañana siguiente, Abimelech se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos. Cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados. Bien, y podemos ver cómo están pasando muchas cosas aquí, pero algo que me llama la atención es Abraham. Después de experimentar la gracia de Dios múltiples ocasiones, vuelve a caer en el mismo error cometido hace años antes en Egipto. Si se acuerdan, capítulos anteriores en Génesis, comete el mismo error, pero en Egipto. Miente acerca de Sara. Y eso nos demuestra que la carne sigue siendo débil, aún incluso en aquellos que han visto milagros. El miedo lo lleva a la mentira y la mentira compromete la santidad de su matrimonio y la credibilidad de su fe. A este punto le podemos llamar el ciclo del miedo. Ahora, en el tiempo histórico cultural de lo que está pasando esto, en el tiempo hebreo y judío, en el mundo antiguo, un forastero, un visitante era vulnerable. Los reyes de las ciudades o de los estados solían tomar mujeres hermosas para sus palacios, para sus harenes, para todo lo que ellos quisieran. Y Abraham, fíjate, Abraham, temiendo por su vida, oculta la verdad. Ese temor revela una mentalidad cultural: sobrevivir a toda costa. Ahora, me gusta mucho porque si aprendemos la palabra habitar, es un verbo hebreo que nos ayuda a entender lo que está sucediendo en este texto. Fíjate, la palabra habitar viene de una raíz que significa residir como extranjero sin derechos plenos. O sea, Abraham era un peregrino, pero olvidó que el Señor era su escudo. No sé si se acuerdan, en Génesis capítulo 15, versículo 1, Dios le dice: yo soy tu escudo. Y aquí vemos cómo el miedo desplazó la fe de Abraham. Ahora, algo importante que está sucediendo aquí y que tenemos que aprender: el miedo paraliza la fe. Te lo vuelvo a decir, el miedo paraliza la fe. El temor se convierte en el motor de la decisión de Abraham. Y capítulos anteriores, versículos anteriores, vemos que el temor y el miedo mueven también a Lot a no ir a la montaña, sino ir a una ciudad, que después se arrepiente y se va a una cueva. Y todos sabemos lo que pasa en la cueva con sus hijas, cometen incesto. Y ahora vemos que el temor también se convierte en el motor de las decisiones de Abraham. Fíjate, el temor no tratado
se recicla en la vida espiritual, trayendo los mismos fracasos en diferentes temporadas. Y esto lo tenemos que aprender mucho. No podemos avanzar en ciclos de miedo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que rompe toda atadura de temor. Y cuando el miedo gobierna, repetimos errores, repetimos historias malas, repetimos malas decisiones, pero cuando el Espíritu gobierna, caminamos en fe y caminamos en victoria. Y esto es tan importante que lo entendamos y que lo guardemos en nuestro corazón. El miedo repite cadenas, pero el Espíritu rompe ciclos. El miedo repite cadenas, pero el Espíritu rompe ciclos. Y ahora, la media verdad que Abraham dice, pues Sara era su media hermana, se convierte en una mentira destructiva. Fíjate, la mentira abre puertas a la confusión. La mentira expone al matrimonio al peligro y compromete la herencia de la promesa. ¿Sabes qué? Nosotros debemos vivir en transparencia y en santidad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Juan capítulo 16 versículo 13 nos lo dice. Y los hogares, mi hogar, tu hogar, deben blindarse con verdad. Porque donde reina la mentira, la serpiente encuentra la entrada. Cada mentira es una grieta en el altar y cada verdad es un ladrillo en el muro de fuego de Dios para cubrir nuestra casa, nuestro matrimonio y todo lo que tenemos. Ahora, del versículo 3 al versículo 6, la intervención soberana es importantísima. Dios habla a través de sueños. Fíjate, mientras Abraham falla, Dios interviene. ¿Cómo interviene? Interviene en un sueño. Abimelech recibe la voz de Dios y le dice: hey, he aquí estás muerto a causa de la mujer que has tomado. ¿Por qué? La mujer que has tomado está casada. Dios defiende el matrimonio y protege la línea de promesa. Fíjate, y estamos en nuestro reto de crecimiento de relaciones, de matrimonios, el reto matrimonial. Y vemos como aquí Dios defiende el matrimonio. Y para que entendamos un poquito eso, en la cultura de los judíos del tiempo hebreo, los sueños eran considerados medios divinos de comunicación. Aquí no es que un ídolo o una superstición vino a él, no. El mismo Dios vino deteniendo el pecado antes de que consumiera el área, el reinado o el estado donde estaba. Fíjate, algo que me gusta mucho es que Dios resalta la exclusividad sagrada del matrimonio. Porque cuando Dios le dice a Abimelech, está casada, en unas versiones dice casada con marido, lo que está diciendo es que esa mujer ya está poseída por un esposo y que está bajo un pacto con un esposo. Señor, es un dueño legítimo. Estamos viendo cómo Dios cuida el matrimonio y me gusta mucho porque aquí vemos como Dios, el celo de Dios por la santidad del matrimonio. Dios mismo se interpone para defender la unión que había entre Abraham y Sara. Y aún, fíjate, esto es poderosísimo, aún cuando Abraham no guarda el pacto, Dios sigue guardando el pacto. Y el matrimonio es tan sagrado que Dios lo protege con un celo ardiente. Y nosotros en este tiempo tenemos que entender que el matrimonio no es un contrato humano, sino es un pacto divino. El Espíritu Santo lo defiende, lo sella. La santidad conyugal no es negociable, es territorio de Dios. Lo que los hombres ven como un contrato, Dios lo defiende como un altar. Y si seguimos más adelante, vemos como la gracia frena el pecado antes de consumirse. Me encanta porque Dios le dice a Abimelech, te lo voy a parafrasear: yo también te detuve, no permití que la tocaras. Eso es gracia.
una gracia que nos previene, que nos cuida, que nos ayuda. Dios detiene al hombre antes de caer a un abismo. Y nosotros como iglesia, como personas, necesitamos reconocer y agradecer las veces que Dios cerró puertas, que nos frustró planes, que interrumpió relaciones que nos hubieran destruido. No fue el enemigo, no fue, ay, me atacó el enemigo y me rompió la bendición. No, esa fue la mano del Espíritu guardándonos para su propósito. Cuando Dios dice que no, no es por rechazo, es por cuidado para un propósito mayor. Y algo para terminar, me gusta mucho del versículo 7 al 8, vemos cómo Dios reconoce la integridad de Abimelech. La integridad y la restitución. Es lo que necesitamos, integridad y restitución, porque eso nos da un camino a la redención. Dios reconoce la integridad de Abimelech, pero también le exige devolver a Sara. La integridad interior no lo quita de la acción externa, de la acción externa. No sé si me expliqué. La integridad interior nuestra no nos quita de una acción externa. O sea, la restitución es necesaria para que el orden divino fuera restaurado. Ahora, fíjate, en el tiempo de Abraham, en el tiempo hebreo, restituir lo dañado era esencial para limpiar la culpa y restaurar el honor. Fíjate, esto es poderoso porque esto está como entremetido. Dios demanda tanto reconocimiento de inocencia como una restitución visible. O sea, en pocas palabras, sí, fuiste íntegro, pero ve y entrégale a su esposa. Sí, no la quisiste tocar, pero ve y entrégale a tu esposa. A su esposa, perdón. La integridad es tan importante que aún Abimelech argumenta y dice, hey, yo soy inocente. Abimelech argumenta su inocencia y Dios se la valida. Dios le dice, sí, yo sé. Pero la integridad no es solamente la intención. Es entender y tener coherencia entre mi corazón y la acción. O sea, ¿cómo lo explicamos eso prácticamente en nuestras vidas? Nuestra vida debe cultivar integridad en lo público, pero también en lo privado. Dios honra la transparencia, pero disciplina la incoherencia. Fíjate, esto es poderosísimo. La unción abre puertas, pero la integridad mantiene abiertas esas puertas. Dios honra a los corazones sinceros, pero respalda a las manos que están limpias. Poderosísimo. La restitución como evidencia del arrepentimiento. Dios manda devolver a Sara y que Abraham ore por Abimelech. Fíjate esto. El arrepentimiento verdadero implica restaurar lo dañado. Y lo aplicamos en nuestra vida de una forma práctica. Nosotros debemos enseñar que el perdón incluye restitución. Donde hubo daño, debe haber reparación. Donde hubo pecado, debe haber restauración visible. Eso trae sanidad al cuerpo de Cristo. El arrepentimiento abre la puerta, pero la restitución edifica el altar para Él. Y para terminar y para concluir, Génesis 20 nos enseña que el miedo no tratado repite cadenas, pero el Espíritu va a romper los ciclos. Y yo declaro sobre tu vida hoy que todo miedo y que toda repetición de cadenas cae, porque el Espíritu ahora mismo está rompiendo ciclos en tu vida, en mi vida, para poder ser mejores cada día y más cercanos con Él. Algo también que hemos aprendido: Dios interviene soberanamente para proteger la santidad del matrimonio y la promesa. Para Dios, el matrimonio es lo más sagrado que puede haber. Y el número 3, que la integridad y la restitución son el camino hacia la sanidad y la
redención. Y hoy es tiempo de romper con el miedo que gobierna nuestras decisiones, de honrar la santidad del matrimonio y de vivir en integridad más que radical. El fuego del Espíritu Santo quiere encender hogares, quiere encender iglesias y generaciones donde la verdad siempre gobierne, donde la fidelidad siempre resplandezca y donde la gloria de Dios proteja cada promesa. Fíjate, algo hermoso para terminar. La fragilidad del hombre nunca podrá apagar la fidelidad de Dios. Cuando fallamos, su fuego se enciende aún más fuerte para cumplir su propósito eterno en nuestra vida. Espero que Dios nos haya hablado hoy. Vamos a terminar con una pequeña oración y nos vemos el siguiente miércoles. Padre, gracias. Gracias por enseñarnos que tu fidelidad está aún por encima de nuestros errores. Señor, gracias por ayudarnos a entender, Señor, que tú eres un Dios que guarda lo sagrado, que guarda el matrimonio. Haznos, Señor, amar a nuestras esposas tal como tú amas a la iglesia, Señor. Ayúdanos a los esposos, a las esposas, a personas a entender qué valioso es el matrimonio para ti, que la integridad y la acción es tan grande, Señor. Declaramos que en este momento tú nos guardas, nos cuidas, nos proteges y nos llevas con bien. Gracias a este momento en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia. Nos vemos.